Bueno, estamos acá con Mariana, Marian. Contame qué haces, presentate un poquito. dale. Bueno, yo estudié al principio de todo el traductorado de inglés Ujú. y después hice la carrera de comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Me recibí hace poco y ya hace unos años estoy trabajando en el área de marketing de diferentes laboratorios. Bien. Y Marian, particularmente, antes de entrar al programa, ¿cuál era tu frustración? O sea, ¿qué no lograbas compaginar con el inglés que te frenaba? Más que nada, yo sentía que hace, bueno, muchísimos años que venía estudiando el idioma. eh, Realmente me gustaba, me sigue gustando obviamente, por algo también había hecho el traductorado de inglés, pero sentía que como al no ejercerlo finalmente, porque nunca lo terminé ejerciendo, lo hice más que nada por gusto personal, como que con el correr del tiempo iba perdiendo esa práctica que había tenido en su momento y no podía demostrar, lo que más me frustraba es que no podía demostrar realmente que tenía el nivel ese. Había aprendido un montón en el traductorado, pero no me salía a demostrarlo, sobre todo en ámbitos laborales, porque por más que yo actualmente no utilizo el idioma, porque trabajo en empresas nacionales, mi intención es trabajar en una empresa multinacional en algún momento y bueno, siempre te piden el idioma y es algo que sentía que no podía demostrarlo, ni siquiera a veces me postulaba algún trabajo que requería inglés porque ya sentía nervios de que no podía, me iban a preguntar algo relacionado seguramente al doctorado, iban a pensar que tenía ese nivel y yo no lo podía demostrar, por más que internamente sabía que podía llegar a eso. Entonces, bueno, más que nada eso, era una frustración muy grande que tenía. Bien. Y Marian, me acuerdo que nosotros lo hablamos en la asesoría. Particularmente, qué habías intentado antes? O sea, ¿qué otras cosas intentaste y por qué crees que no funcionaron? Bueno, por muchos años, después de haber hecho el doctorado, yo seguí estudiando porque no quería perder la práctica. Al ser un idioma es algo que uno tiene que practicar constantemente porque si no, se lo termina olvidando o perdés la fluidez, que es lo que yo también buscaba un poco, ¿no? Mm. Siempre estuve en contacto con el idioma, nunca lo perdí, pero sentía que quizás al hacer quizás como clases sueltas o clases que no tenían como algo muy estructurado, por así decirlo, era como, bueno, vamos viendo en el momento y se enfocaban solamente quizás en un tópico, una temática y como que no salíamos de ahí y muchas veces, a veces se necesitan diferentes temáticas como para finalmente que uno pueda, al menos en mi caso, que era mi principal objetivo en la parte conversacional, como reforzar algunas partes de la gramática y eso que yo quería reforzar y recordar un poco más cómo se utilizaban algunas cosas para poder también después aplicarlo al speaking. Ujú. Entonces, bueno, al hacer esas clases sueltas, como te decía, o esas clases sin mucho rumbo, como que sí, me servía para seguir practicando, obvio, y siempre estaba en contacto, pero no sentía un avance. Y Bien, eso es lo que más me trababa, el avance, el no poder avanzar y sentir que iba adquiriendo un nivel mayor en el idioma. Em, entonces, bueno, estuve averiguando también en otros institutos, en otros lugares, y yo sentía que siempre terminaban como en el mismo cuentito, en el mismo librito de la típica clase que vas, te sentás, completás un par de ejercicios en el libro, haces un poco de speaking, compartís con tus compañeros y te vas a casa y a estudiar. Y quizás que no me estaba, en este momento de mi vida no me estaba sirviendo eso porque era ver una unidad, repasarla, saberla, me la olvido y seguimos adelante. No, era como que yo sentía que quería repasar algunas cosas, volver a utilizarlas, hacer como un ida y vuelta con eso. Y bueno, con las averiguaciones que había hecho antes, sentía que no iba por ese lado, como que no encontraba quizás a lo que se esté adaptando a mis necesidades puntuales en ese momento. bien. Y Marian, puntualmente, ¿qué viste en esto que vos dijiste? Me parece que es lo que necesito.
Em, Primero creo que al revisar el perfil de Instagram, fui entendiendo que quizás era algo distinto a lo que yo venía averiguando en otros lugares. Em, y después, cuando me animé a mandar tu mensaje y pudimos tener la asesoría para saber un poco más en profundidad de qué se trataba el programa, sentí desde el principio que tenía como un objetivo mucho más concreto, ¿no? Desde el inicio. Tenía un inicio y un final. Ujú, Entonces, al tener un inicio y un final, como que el objetivo lo es mucho más plausible. ujú. Entonces, siento que eso fue un diferencial que yo encontré en comparación con otros lugares. Eh, Vi como que el programa estaba estructurado de una manera que justamente, como te decía antes, sentía que iba y venía con la temática, que lo que aprendías hace unos meses lo volvías a usar ahora, lo volvías a usar después, como que iba todo un ida y vuelta constante, era como mucho más dinámico y se sentía que todo era circular, Ujú. ¿entendés? No era como algo lineal de, bueno, No, aprender unidad pero un uno, 2, idioma 3, es circular, o sea, tal cual. básicamente. Es que eso es justamente lo que uno también necesita entender, que al ser Ujú, un idioma, como vos decís, es algo que no vas a utilizar una vez sola, es algo que aprendes y debes utilizarlo de muchas maneras distintas, en distintos contextos, y ver cómo eso también lo vas incorporando para justamente adquirir la fluidez que te comentaba antes y también, de nuevo, sentir que avanzás en el idioma, que no te no te estancás en lo que aprendiste durante un tiempo determinado. No, como que sentís un avance que decís, ah, me siento como más confiada, puedo utilizar otras cosas, entiendo más también. Entonces, bueno, siento que eso fue como algo primordial, ¿no? Para elegir un programa de este estilo. bien. Y Marian, concretamente, el hecho de que esto sea muy estructurado, por ejemplo, ¿en qué lo sentiste? Por ejemplo, una vez una alumna me comentó de un viaje que había hecho, de cómo se pudo desenvolver. ¿Qué situaciones concretas viviste que dijiste, bueno, che, no, esto está muy bueno, o esto sirve? Bueno, al ser un programa más estructurado y sentir esa exigencia, en el buen sentido lo digo, eh, porque es un programa que exige. Ujú, O sea, tenés que estar a la altura de eso, si no, no te va a servir. Si no sentís si no va a haber compromiso de tu parte, no va a ser un programa para vos, ujú, porque la verdad es que lo exige. Em, entonces, como al ser circular y al tener una estructura mucho más marcada, como que en la cabeza se te van armando mayores entendimientos, por así decirlo de alguna manera. Entonces, eso puntualmente, cuando lo pasas a la práctica real, cuando salís un poco de una clase común y quizás te enfrentas a una entrevista, no es mi caso, pero puede pasar a una entrevista laboral, o si viajas a otro país, eh, o mismo acá, pero a veces te encontrás con gente que habla en inglés. Sí me pasó de justamente en ese tipo de viajes tener que no enfrentarme, animarme a algo que quizás hace un tiempo ni loca lo hubiese pensado, por miedo, por no confiar en mí con lo que sabía, porque no podía quizás manifestar mi conocimiento. Y en un viaje puntual estuve con otras personas que eran de una persona que era de Estados Unidos y una persona que era de Australia. eh, en un tour turístico en el cual yo era la única persona junto al que nos hacía el tour que hablaban en español y esas dos personas solamente hablaban en inglés, no hablaban en español. Y bueno, el chico este que estaba haciendo el tour me preguntó, che, ¿vos hablas inglés? ¿Entendés? ¿Querés que lo hagamos en inglés? Si no, no hay problema y lo hacemos bilingüe, me dice. Yo le dije, no, no, tranquilo, hagámoslo en inglés, manejémonos en inglés. Y por primera vez pude animarme a eso. Cosa que hace unos años, te vuelvo a decir, ni loca lo hubiese pensado, me inclinaba solamente en cosas en español y nada más que en español, y confié y pude desarrollar, me di cuenta que pude desarrollarme. Obviamente siempre va a haber momentos que puedes pulir mucho más lo que uno ujú. dice, o sea, siempre, eso todo el tiempo se va mejorando, ¿no?
pero el hecho, lo más importante creo que fue justamente el hecho de animarme a hacerlo. Y creo que eso fue gracias a un poco la estructura que tiene el programa, porque, como te decía antes, vas en tu cabeza haciendo ciertos entendimientos que te permiten decir, esto lo sé hacer, lo puedo hacer, me voy a animar a hacerlo. Así que creo que esa fue como una experiencia copada que pude como corroborar, si querés, en algún punto, que algo de lo que estaba aprendiendo me servía en un ejemplo concreto de la vida real. Y eso, bueno, me, a mí me sirvió muchísimo, me dio mucha más confianza, como un push bastante fuerte. Bien, sí, sí me acuerdo del viaje. Me motivó. Sí, sí, me acuerdo que estabas como que no lo podías creer y me mandaste el No puedo audio. creer, No, sí, no, sí, no, sí. por eso preguntaba en concreto. Y está Es que buenísimo que puedas literal, vivir esas cosas mientras lo haces, tal, ¿no? es Está. que incluso, eh, ya te digo, cuando antes estudiaba en otros lugares, con otras profes, o sea, yo sentía que sabía inglés, ¿no? O sea, que entendía dentro de todo, como que podía sobrellevar algo, pero no me animaba como a participar. Y yo acá Ujú. estaba participando. Yo estaba hablando, incluso el chico del tour a veces no sabía bien cómo decir algunas cosas o se embatataba él solo con cómo decir las cosas, que bueno, obvio, te pasan esas cosas, y yo tipo, le podía dar una mano, y a veces las señoras me preguntaban a mí cosas que no habían quizás entendido lo que estaba diciendo el chico. Entonces, bueno, de nuevo, ¿se pueden pulir cosas? Sí, obvio, todo el tiempo, constantemente, pero la motivación y animarse a hablar cosas que antes ni loca, sucedió. Finalmente terminó sucediendo. Y que me senté a tomar un café y le digo, esto se lo tengo que contar a Gigi. Porque no podía creerlo en el momento. La pasé Nada, bárbaro, aparte. La pasé no, bárbaro, no podía creerlo. Es como que obvio, obvio, fue porque, muy, muy bueno. a ver, cuando uno, me imagino, ¿no? Cuando uno tiene tanto eso que tenías vos, esa mochila que arrastrabas un montón, y Exacto. ver que te sale, me imagino que fue un boom. Al principio dudé, porque el chico me mandó un mensaje y me preguntó, che, vos hablas inglés, ¿entendés? Bla, bla, bla. Si no, como te decía, lo hacemos bilingüe. Digo, agarré el mensaje y digo, mi primer pensamiento automático fue, no, le digo que tienes en español. Y me sentí un segundo a decir, no, si vos entendés y podés hacerlo, ¿por qué le vas a decir, usalo para justamente probar si te está sirviendo todo este conocimiento que estás adquiriendo? Y menos mal que me animé, porque lo Bien, puede corroborar, tal cual. bien, genial. Y Marian, bueno, vos sos la primera persona que hace el programa y lo completa y no rinde. Sí, Tu porque no objetivo, era mi objetivo. exacto, nunca fue rendir. No, 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 para nada. Si después sucedía, sucedía, pero la realidad es que yo arranqué el programa sin la intención de rendir, y eso te lo agradezco porque también me tomaste a pesar de eso, que a pesar de no tener justamente el objetivo, el programa se puede hacer igual. Si te sirve rendir, que re sirve el examen, buenísimo, pero en mi caso yo sentía que al haber estudiado una carrera relacionada al idioma, mi objetivo principal era demostrar que yo tenía esa carrera encima. Em, Era simplemente por eso. Si yo no hubiese tenido la carrera encima, sí hubiese rendido el examen probablemente. Probablemente sí lo hubiese hecho. Pero mi objetivo era demostrar que yo tenía un nivel advanced debido al curso de doctorado que había hecho ya hace unos años. Ese era mi objetivo principal. Bien, genial. Y Marian, esta pregunta también la hago siempre. Sí. Me parece, ya sé, creo que ya sé la respuesta, pero bueno, ¿volverías a hacer la inversión? Eh, Ahora que ya terminó te hubiese dicho que sí antes, pero ahora que ya terminó el curso, sí, te puedo decir que sí, porque también uno, ahora que ya finalizó y puedo mirar para atrás y ver las cosas que fui logrando, em, digo, valió la pena. Como que realmente valió la pena el esfuerzo, porque uno hace un esfuerzo, obviamente, ¿no? Ya sea de dinero, de tiempo, Obvio. de todo, de compromiso, como decíamos antes. eh, Uno hace el esfuerzo y se compromete y se focaliza también en eso.
Y encima en mi caso, que yo no iba a rendir, pero no importa, o sea, yo hacía de cuenta que iba a rendir, Ujú. por más que no era el objetivo, ni tampoco estaba la intención, porque no importa, en mi caso no importaba el examen, sino que importaba que yo pueda adquirir los conocimientos para poder demostrar de nuevo que, que podía tener ese nivel, que Bien, debía tener ese nivel en mi caso. Yo al menos me sentía con esa obligación. Entonces, sí, la respuesta es sí, obvio, lo volvería a hacer. bien. Y Marian, si hubiera alguien Para, que... proficiency, proficiency. No, no me pidan más eso, basta, basta con eso, a la fila, a la fila. Esto es Tarea halo, no. ¿eh? Esto es halo. Bueno, esto queda para la posteridad, esto queda grabado. Marian, si hay alguien que estuviera viendo y me miró el Instagram, me stalkeó, todo lo que ya Sí. sabemos, y no sabe qué hacer, Mm. ¿vos qué le dirías? Primero y principal, em, que sepa que está entrando, si es que finalmente te manda un mensaje, que creo que sería lo primero que tendría que hacer, mandarte un mensaje para poder saber si está en el nivel para poder entrar al programa. Pero también sobre todo saber de antemano que el programa requiere de exigencia, requiere de compromiso, es muy valioso. Entonces, no siento que sea para cualquier persona y siempre lo dije y lo mantengo, porque es un programa que requiere de tiempo, requiere que te sientes y puedas practicar, que comprendas, o sea, requiere un análisis mental de muchas cosas y siempre la justificación de mucho ayuda también. Bueno, pero eso toma tiempo. La verdad es que Ok. toma tiempo hasta que uno lo puede internalizar, toma tiempo. Pero es muy fructífero. Es muy fructífero porque después uno es como que te cae la ficha, ¿viste? Ujú. Te cae la ficha de, ah, esto que sabía medio el tuntún ahora lo puedo decir mejor, lo puedo hablar mejor, lo puedo trasladar mejor, o sea, como que logro comunicar mejor lo que quiero decir Ujú. realmente, porque estoy comprendiendo lo que estoy diciendo y no tirando por tirar frases ya armadas, hechas, que uno se prende No, de memoria muchas veces. eso te iba a decir, fíjate que es raro, bueno, o sea, no es raro porque ya conozco el programa, lógicamente, pero Mm. todo esto que vos lograste, lo lograste sin el foco en speaking, Sí, porque no re. fue el foco. No, 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 Eh, obviamente que el programa no solamente es speaking, por más que claro. mi objetivo recontra principal era ese. Yo no me cernaba cernaba, se dice, no sé, no me cerraba solamente al speaking, porque yo quería repasar muchísima y aprender, o sea, agrandar mi vocabulario, expandir mi vocabulario, y repasar muchas estructuras que yo ya conocía por haber ido al doctorado, pero viste, cuando las tenés como, las aprendés, viste, en un contexto un poco las apuradas muchas veces, un contexto que a veces no te brinda como toda la información ni un análisis argumental de muchas cosas. Entonces como que, bueno, como te decía antes, uno lo termina aprendiendo medio por de memoria quizás Sí, por o inercia. por inercia, así, tal cual. Entonces, tomarse el tiempo de poder analizar todo esto de la parte gramatical, sobre todo, quieras o no, no sé cómo, pero hay algo en la cabeza que termina como incorporándose, ¿entendés? O sea, termina funcionando de alguna manera. Yo creo que es mucho la práctica y también, de nuevo, por más que sea tedioso, los justificativos y argumentos de lo que ponemos, lo que escribimos o por qué es la respuesta a esto, es lo que más ayuda, porque finalmente es lo que en la cabeza se termina de armar el rompecabezas, Obvio, obvio, ¿entendés? obvio, Entonces, obvio. como que al armarse el rompecabezas, decís, ah, entonces lo puedo decir de esta manera y Ujú. se entiende, y es lo que quiero decir realmente. Obvio, Entonces, obvio, bueno, obvio. Y también todo eso porque hay una estructura detrás muy, muy pensada se para que los nota. empuje, para que los empuje a pensar de cierta forma en un determinado contexto, que lo pueden replicar en otros. Pero sí, o sea, yo Sí, porque tenía termina siendo amplio, ¿viste? O sea, como que ¿sí? uno lo que va aprendiendo es
para múltiples contextos. No es Totalmente. tipo, en mi caso que el foco estaba muy puesto en algo laboral, fíjate que mi primera experiencia no fue laboral, fue algo totalmente relajado de turismo, algo simple y sin embargo, Sí, de que seguramente no eh, tenías idea de nada, porque, tal cual, lo pudo aplicar perfectamente. Entonces, por eso te digo, o sea, termina siendo como algo de amplio espectro, por así decirlo. bien, bien. Bueno, Marian, ¿algo más que quieras decir, agregar? Em, que bueno, si están dudando de algo, que no lo duden tanto realmente. Creo que el primer paso es, sí, sin duda, mandar tu mensaje para al menos saber de qué se trata, o sea, contar con la información, que es sumamente útil. Pero también, sobre todo, vuelvo a decir, tener en cuenta que es un programa muy específico para personas comprometidas con la causa. Porque si no, la verdad es que está tan bien armado que no es completar una unidad y nos vimos en la próxima clase, para Y, nada. Es algo que requiere de que usás hoy algo, mañana no, pasado sí. Entonces tenés que volver a repasar, ¿viste? Y la pregunta y la justificación y por qué se usa esto y por qué no lo otro. eh, es eh, muy, muy satisfactorio cuando realmente después de todo ese análisis que uno hace, puede ver sus resultados. ¿Se puede mejorar todo? Por supuesto, se puede mejorar todo constantemente, uno lo va mejorando porque es un idioma, es algo que todos los días va cambiando y que uno lo puede perfeccionar, pero sin duda es un programa que te da un impulso tremendo, tremendo, para poder salir para lo que uno quiera, ¿no? En mi caso era algo más laboral, puede ser para otras personas otro contexto, otra situación, algo académico inclusive, y que te da, porque quizás el first te da ujú, una base muy importante, ¿no? Pero el advanced te da categoría. ujú. ¿Viste? Te da como un diferencial y un valor distinto que a veces en la mayoría no se nota. Entonces, si estás buscando quizás ese diferencial y poder mostrarte de otra manera, como un poco más en conocimiento y en contacto con el inglés, el otro idioma, em, está muy bueno porque ayuda muchísimo y se nota una barbaridad la diferencia. Bueno, gracias, Marian. No, gracias a vos.